Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Amada Iglesia, bienvenida, bienvenido a este nuevo encuentro virtual. Anhelo que este tiempo sea de provecho para cada uno de nosotros, que realmente podamos estar compartiendo, alabando, adorando al Dios que amamos y al Dios que venimos a buscar. Te invito a que en este momento podamos sacar de nuestra mente, sacar de nuestros pensamientos lo urgente y podamos dedicarnos a lo importante, que es
lo que nuestro Padre quiere hablarnos en este tiempo. Bendecimos la alabanza, bendecimos la palabra de hoy. Y si tenés alguna persona en mente, alguna familia, amigo, conocido, que creas que pueda servirle esto, puedes mandarle el link de la reunión para todos juntos estar alabando. Te bendigo, iglesia, y que este sea un tiempo precioso de la mano de nuestro Señor Jesús.
de tu pueblo que te ama, oh Jehová, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Señor, ten piedad de nuestras almas que a ti claman en la ira. Acuérdate de tu bondad y perdónanos, por favor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a compartir este tiempo de diezmos y ofrendas. Y vamos a tratar de hacerlo en modo de fe y alegría. ¿Cómo así? Bueno, el rey David nos puede inspirar, porque él fue una persona que realmente se anticipó, vivió en fe. Y claro, su experiencia, por el hecho de tener que atravesar tantas dificultades para poder llegar a ser el rey de Israel, lo llevaron a vivir una vida en modo de fe y alegría. Vamos a leer el Salmo 27, el 5 y el 6. Y dice: cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario. Me ocultará en lo más recóndito de su templo. Me pondrá en lo alto de una roca ante los enemigos que me rodean. Me hará levantar la cabeza. Y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría. Y allí cantaré salmos al Señor. David se anticipaba a los días malos. Y hoy, viviendo en días tan malos, inesperados, como nos toca, qué bueno es que podamos, en modo de fe, porque dice que cuando vengan los días malos, Él sabía que Dios 4 cosas haría. Él estaba confiado que Dios lo haría. Dice: me esconderá lo primero en su santuario.
Él me ocultará en lo más recóndito de su templo. Él me pondrá en lo alto de una roca. Y ante los enemigos que me rodean, Él me hará levantar la cabeza. Lo interesante es que Él sabía que Dios lo haría, pero también sabía que Él debía hacer algo también. Y dice, y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría. ¿Cómo así? Mis ofrendas de alegría. Porque Dios ama al dador alegre. ¡Qué tremendo! Y allí cantaré salmos al Señor. Así que en este tiempo donde los templos también comienzan a abrirse, podamos llevar nuestras ofrendas con alegría, en modo de fe y de alegría. Gracias, Padre, te damos por este tiempo en que ofrendamos y diezmamos. Y gracias porque tú haces tu parte. Tú eres el que nos esconde, el que nos oculta, el que nos pone en alto, el que levanta nuestra cabeza. Pero aquí nosotros, Señor, queremos ofrendar y diezmar con alegría y cantando salmos en tu nombre. Dios los bendiga, hermanos. Bendeciré al Señor por siempre. Yo confiaré por siempre solo en Él. Pues me libró de todos mis temores. Sobre una roca mis pies afirmó. Y no me moveré del Señor diré, eres mi escudo, mi fuerza, mi herencia, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad.
Muy bienvenidos. Nuevamente aquí estamos para oír la palabra del Señor. Ustedes saben que la palabra de Dios produce fe. Por medio de la palabra de Dios, nuestra fe se agiganta, se fortalece. Por eso es que leemos la palabra, predicamos la palabra, anunciamos la palabra de Dios. Y hoy veremos la palabra de Dios en 2 libros, en el libro de Sofonías y el libro del profeta Ageo. Cristo, fundamento de la integridad en Sofonías y Ageo. En el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17 dice: Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hay un dicho que dice: el molino de Dios muele muy lento, es decir, muele muy despacio, pero muele muy fino. Queriendo decir que la obra de Dios es lenta, pero es profunda. Uno quisiera que Dios trabajara más rápido de lo que trabaja, pero lo hace despacio porque va a fondo. Como Dios trabaja lento, algunos se quejan diciendo: ¿por qué Dios no hace justicia? Si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? Y hacen estas preguntas porque esperan una rápida intervención de Dios en la historia, en la política, en la educación, en la economía, en la guerra, los conflictos. Pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ni sus caminos nuestros caminos. Como diría Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando Dios quiere hacer algo profundo y definitivo, se toma su tiempo. Y Dios se tomó su tiempo para arrancar de raíz la idolatría de Israel. Y el trabajo de Dios en el pueblo de Israel podemos verlo claramente en el proceso que va desde la profecía de Sofonías hasta la profecía de Ageo. Sofonías junto con Jeremías fueron los últimos profetas que Dios envió antes de la destrucción de Jerusalén y del cautiverio babilónico. Y Ageo fue junto con Zacarías y Malaquías los últimos profetas después del cautiverio, cuando Israel estaba regresando a su tierra. Durante el tiempo del profeta Sofonías, el pueblo de Israel, aunque tenía el templo de Dios en Jerusalén, adoraba y se inclinaba y rezaba las imágenes del dios cananeo llamado Baal. Y cuando juraba por Jehová, pero también por Milcom, el dios de los amonitas, llamado también Moloc. Ofrecía ofrendas a Dios, pero también a la reina del cielo, una divinidad femenina que era representada por una mujer con un niño en los brazos. Dios envió a muchos profetas para que exhortaran al pueblo a que dejaran la idolatría, pero ellos, aunque a veces se arrepentían y dejaban los ídolos, con el tiempo volvían a lo mismo. Entonces Dios, por Sofonías, les dijo: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, es decir, a los signos del zodíaco, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. El molino de Dios molió muy fino. El pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y cuando regresó con Esdras y Nehemías, el nombre de Baal, Milcom y otros dioses había desaparecido. Ninguno de los profetas volvió a mencionar estos nombres ni la idolatría.
Entre Sofonías y Ageo habían pasado unos 100 años y la idolatría había sido pulverizada por el molino de Dios que muele muy lento, pero muele muy fino. Esta es una gran enseñanza para nosotros, porque si no queremos aprender por las buenas, aprenderemos por las malas. Si nos negamos a escuchar a Dios cuando nos habla por su palabra, tendremos que escucharlo cuando nos habla por medio del dolor, las pérdidas y las enfermedades. Si comparamos la profecía de Sofonías, que fue el último de los profetas preexílicos, y Ageo, que fue el primero de los postexílicos, veremos en ambos una gran diferencia de enfoques. En Sofonías el grano es grueso y en Ageo el grano es fino. Sofonías se refiere a graves pecados como la idolatría, el robo, el engaño, la soberbia, la rebeldía, la opresión, la liviandad, la falsedad de la ley, la perversión, la corrupción. Y por estos pecados Dios destruiría la tierra. En cambio, Ageo ya no se refiere a estos pecados, sino con un grano mucho más fino. Trata con la actitud de dejar las cosas para el futuro, o como se dice, patearla para adelante. Hoy aprenderemos sobre la integridad de Dios en el libro de Sofonías y en el libro de Ageo. En primer lugar, vamos a ver la integridad de Dios en Sofonías. El nombre de Sofonías significa el Señor oculta o el Señor protege, porque nació durante el reinado de Manasés, un rey cruel que llenó de sangre inocente las calles de Jerusalén, y es probable que Sofonías haya sido ocultado por Dios en ese tiempo, y por eso lleva ese nombre, el Señor oculta o protege. Profetizó entre los años 689 y 639 a.C., durante el reinado de Josías, rey de Judá. Juntamente profetizó con Jeremías. Sofonías predicó a gente que pensaba que Dios no hace ni bien ni mal. Por eso Dios dijo: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien ni hará mal. La figura de Dios buscando con una linterna o una lámpara nos recuerda a Diógenes, un filósofo griego que vivió entre los años 413 y 327 a.C., que fue discípulo de Sócrates, igual que Platón, el cual, según la historia, una vez lo encontraron caminando por la ciudad de Atenas con una lámpara encendida en la mano en pleno día. Cuando le preguntaron por qué hacía eso, dijo: busco un hombre honesto sobre la faz de la tierra. Podemos notar que Diógenes vivió más de 200 años después de Sofonías, y es probable que haya tomado de Sofonías la idea de buscar hombres honestos con una lámpara en pleno día. Se ve que Dios en su búsqueda no encontró a hombres honestos, y por eso dijo: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, de día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. El día de Jehová, o el día de Dios, o el día de la ira de Dios, fue mencionado también por el apóstol Pablo cuando escribió: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es un día en que Dios dice basta y abre el sexto sello según Apocalipsis 6 del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esta presentación de Dios enojado, de Dios el Padre y de Cristo Jesús lleno de ira, no se condice con la dulzura y el amor y la bondad con que nos habla ahora. Y nos habla con tanto amor porque quiere conquistarnos. ¿Para qué? Para salvarnos de aquel día terrible. Se dice que la honestidad tiene que ver con lo que hacemos y la integridad tiene que ver con lo que somos. En Dios está la honestidad de decirnos la verdad, aunque sea dolorosa, pero también está la integridad por lo que Él es, porque Dios es veraz y no puede mentir, es incapaz de mentir por su misma naturaleza. Dios hace justicia. ¿Por qué? Porque es justo, a diferencia de muchos jueces que hacen justicia aunque no sean justos. La justicia de Dios es inherente a Él. Dios cumple su palabra por lo que Él es, como dijo a Moisés, yo soy el que soy. Dios es amor, pero también Dios es justo. Dios es bueno, pero también Dios se llena de ira cuando le desobedecemos y las dos cosas se combinan en la integridad de Dios. Podemos notar esto en el último capítulo de Sofonías, donde después de devolver al pueblo la pureza de labios para que invoquen su nombre, después del perdón de los pecados, le dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Porque si realmente escuchas las buenas noticias del amor y el perdón de Dios y te arrepientes y recibes a Jesucristo en tu corazón, te librará de la ira y el enojo de Dios. Te librará del castigo, porque esta promesa es para vos. Una promesa que podríamos parafrasear así. No temas, no tengas miedo, no te desalientes. Dios está en medio de ti. Él está en tu vida. Él es poderoso. Él te salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. O también podríamos parafrasear, Dios estará tan contento que cantará sobre tu vida. ¿Por qué? Porque alegraste al corazón de Dios en el momento que te has arrepentido y has recibido al Señor Jesús en tu corazón. En segundo lugar, veremos la integridad de Dios en el profeta Ageo. El nombre de Ageo significa fiesta o también festivo, y profetizó aproximadamente en el año 520 después de Cristo, unos 17 años después que los
expatriados regresaran de la cautividad babilónica y se estableciesen en Jerusalén. Su nombre se ajusta al tiempo en que vivió, porque fue un tiempo de fiesta cuando regresaron de un cautiverio de 70 años. Fue una fiesta porque renació la esperanza de un futuro mejor, la esperanza de un nuevo comienzo, la esperanza de reconstruir el país, de reconstruir la ciudad de Jerusalén y de reconstruir el templo que estaba en ruinas. Sin embargo, la fiesta no les duró mucho tiempo. Poco a poco dejaron de ocuparse de las cosas de Dios para ocuparse solamente de sus propios negocios, de su propio bienestar y de su progreso. Edificaron hermosas casas para ellos mismos y sus familias y se olvidaron de la casa de Dios. Utilizaron lo que debían para darle a Dios para sí mismos y cada vez tenían menos. Creyeron que serían más ricos y cada vez eran más pobres. En lugar de ir hacia adelante, iban para atrás y en lugar de avanzar, retrocedían. En esta coyuntura de crisis, Dios les envió al profeta Ageo, simplemente para que se detengan y piensen, para que mediten, no en el hecho en sí, sino en la causa del por qué todas las cosas le salían mal. Dios le dijo, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Matthew Henry, que vivió entre los años 1662 y 1714, fue un puritano, un gran comentarista de la Biblia, fue también admirado y recomendado por Charles Spurgeon, porque él escribió sobre todos los libros de la Biblia, versículo por versículo. Y oigan lo que Matthew Henry escribió sobre el libro de Ageo, precisamente sobre este capítulo. Y dice así: obsérvese el pecado de los judíos después de regresar del cautiverio de Babilonia. Los empleados por Dios pueden ser sacados de su obra por una tormenta, pero deben retornar a ella. No dijeron que no construirían un templo, sino todavía no. Así pues, los hombres no dicen nunca que no se van a arrepentir ni se reformarán. No lo dicen. No dicen que serán religiosos, sino todavía no. Todavía no. Descuidaron la edificación de la casa de Dios para tener más tiempo y dinero para las cosas mundanas, para que el castigo corresponda al pecado, la pobreza que pensaron evitar no edificando el templo, Dios la trajo por no edificarlo. Se han pensado muchas buenas obras, pero no se han hecho porque los hombres supusieron que no había tiempo o no era el tiempo apropiado. Así pues, los creyentes dejan pasar las oportunidades de ser útiles y los pecadores se demoran los beneficios para sus almas hasta que es demasiado tarde. Lo que Matthew Henry señala es cierto. El problema de mucha gente no es que no quieran, sino que lo postergan. El problema es que posponen sus decisiones. Dicen, no es el tiempo. No están en contra de lo que Dios manda, ni tampoco dicen que no lo harán, sino que lo dejan para después porque piensan que no es el momento. Todavía no. Todavía no estoy listo, no estoy preparado. Más adelante puede ser, pero no ahora. Y por dejar para más adelante, los judíos sufrieron 5 consecuencias por su postergación. Primero, tuvieron malas cosechas. Sembráis mucho y recogéis poco.
tuvieron insatisfacción, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos. Tuvieron desabrigo, os vestís y no os calentáis. Tuvieron inflación, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Tuvieron sequía, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Ellos tenían tiempo para sí mismos, pero no para Dios. Tenían tiempo para edificar sus propias casas artesonadas, pero no tenían tiempo para la reconstrucción de la casa de Dios. Se ocuparon de sí mismos y abandonaron la casa de Dios, cambiando sus prioridades. Dios quería que lo pongan a Él en primer lugar y ellos lo pusieron en último lugar. Y fue allí cuando Dios retiró su bendición, porque vivían y decidían como si ya no necesitaran más a Dios. Sobre esta base, debemos hacernos estas preguntas. ¿Ha cambiado Dios? ¿Han cambiado las prioridades de Dios desde aquel tiempo? ¿Acaso a Dios no le importa el lugar donde nos reunimos para adorarle? Y si no le importa, ¿por qué Jesús expulsó a los mercaderes, los comerciantes del templo de Jerusalén, diciendo, mi casa, casa de oración será llamada? Podía haberles dicho que lo que estaban haciendo era correcto y que continuaran generando negocios allí para aprovechar el lugar. Pero en cambio, en lugar de aprobarlos, Jesús se enojó y los sacó a patadas del templo. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia no es un edificio, sino personas reunidas en un lugar, aunque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, eso no quita el hecho que si un lugar fue consagrado para el culto a Dios, entonces Dios debe ser honrado allí. Y ese lugar debe ser casa de oración para todas las naciones. Por otra parte, si Dios cambió las prioridades, entonces, ¿por qué Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas? ¿Ha cambiado Dios? ¿Acaso nos olvidamos lo que Dios dijo en Malaquías 3:6? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Dios cambiara, no sería íntegro, porque un día diría una cosa y luego, pasado el tiempo, diría otra cosa. La falta de integridad hace perder la confianza. La falta de integridad hace tambalear la seguridad de las promesas y hace tambalear la fe. Pero gracias a Dios, Dios es inmutable. Y porque es inmutable, tenemos en Él un ancla firme para que no seamos arrastrados por las tormentas de la vida, como dice Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Lo hermoso de esta historia es que la gente hizo caso a la palabra de Dios que trajo Ageo. Dice la Biblia, y temió el pueblo delante de Jehová. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. El pueblo cambió su actitud y puso a Dios en primer lugar. Y la respuesta de Dios no tardó en venir y dijo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado, es decir, Cristo, vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Del mismo modo ocurre con nosotros. Cuando oímos la palabra de Dios
y actuamos en consecuencia, Dios cambia la maldición en bendición. Nuestro presente y nuestro futuro se transforman con su poder. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Dios. Y para aquel que cree, dice la Biblia, todo es posible. Entonces, ¿cómo están tus prioridades? ¿Dios es el centro de tu vida? ¿Ya le recibiste a Jesucristo en tu corazón? Y si lo recibiste, ordenaste tu vida conforme a su palabra. Y si es así, entonces puedo decir con Sofonías, ¿sabes qué? El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Qué preciosa palabra! Dios se regocijará, se alegrará porque has tomado la mejor decisión de tu vida. ¿Y sabes cuál es la más grande decisión? La más importante es recibir a Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Él llenará tu vida. Él te sellará con el Espíritu Santo de la promesa. Te dará un nuevo nombre. Escribirá tu nombre en el libro de la vida. Perdonará todos tus pecados. Te hará renacer para una esperanza viva. Serás nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, porque has recibido al Señor en tu corazón. ¿Quieres recibir a Jesús en este momento? ¿Quieres recibirlo a Él? ¿Quieres hacer la oración conmigo? Te invito a hacerlo. Oremos juntos, ¿sí? Señor Jesús, he oído tu palabra y no quiero demorar más. No quiero dejar para más tarde. Quiero ahora mismo decirte, ven a mi corazón. Yo te recibo. Yo te acepto. Entra en mi vida. Transfórmame. Vivifícame. Perdona todas mis faltas y pecados, porque yo te recibo con todo mi corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, gloria a Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Dios te bendiga. Y mientras escuchamos el instrumental, qué hermoso es que podamos orar juntos como familia, estando ahí en nuestra casa. Podemos tomarnos la mano y elevar nuestra oración, orar unos por otros y por todos los necesitados, por los enfermos, tal vez haya enfermos que conozcas, o también para el consuelo de los que perdieron a sus seres amados. Recibe un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Amén.